invito para que usted haga esta corta oración conmigo. Repita conmigo esta mañana: Señor, habla a mi mente, a mi corazón y a mi voluntad, para que pueda entender tu palabra, sentirla y ponerla en práctica. Amén. Estamos listos para oír el mensaje de Dios esta mañana. Gracias al Señor. Bienvenidos las personas que nos visitan. Tenemos visitantes. Vamos a celebrar la cena del Señor después del mensaje y a ofrendar y a escuchar algunos anuncios, pero vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Nos regocijamos en su amor, confiamos en su voluntad, en su dirección. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro consolador. En medio de todo, el Señor es suficiente. Invito para que abramos nuestra Biblia en Isaías el capítulo 40. Vamos a continuar la serie que iniciamos el domingo pasado, titulada La suficiencia de Dios. Isaías 40. El propósito es motivarle la fe y la perseverancia en las promesas de Dios. Isaías capítulo 40. Leamos el verso 10, el 11 y luego saltamos al 25 y terminamos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Verso 25 en adelante. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su señorío. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios. Fuerza y protección en Él. En la primera parte de esta serie, el domingo pasado, hablábamos de la suficiencia del Señor demostrada por medio de su soberanía al hacer una promesa y al demostrar su poder para cumplirla, por lo cual tenemos plena seguridad en Dios, porque por dos cosas en las que es imposible que Dios mienta, que es su promesa y su juramento, tenemos un consuelo y una esperanza por medio de Cristo Jesús. Él es suficiente para prometer y suficiente para cumplir lo que ha prometido. El libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento y contiene profecías de índole histórica que tenían que ver con la relación del pueblo de Israel, Judá y sus vecinos, las naciones de Asiria, Siria, Egipto, Babilonia. Los años en que el profeta Isaías ejerce su ministerio eran años de crisis
tal como lo vemos nosotros actualmente. Y este profeta aconsejaba a los reyes y también exhortaba al pueblo. Ningún otro libro del Antiguo Testamento se refiere al papel del Mesías y la edad mesiánica, los dos eventos de suma importancia en la vida de Jesús, como lo son su nacimiento y su crucifixión, son profetizados de manera magistral en este libro. También contiene citas que se refieren a ciertas situaciones en su tiempo que se parecen mucho a las de hoy, como son la corrupción económica, corrupción política y social. Este profeta es un buen ejemplo del líder religioso que está pendiente de lo que pasa en su mundo y está involucrado en ofrecer consejos desde la perspectiva espiritual para las personas que tenían que tomar importantes decisiones. La Biblia es un libro que nos habla en nuestro lenguaje y la forma como los seres humanos nos comunicamos comúnmente es a través de las comparaciones. La Biblia utiliza esa metáfora o esa comparación de un pastor para referirse a ciertas características de Dios. Al Señor se le describe como el pastor de Israel, como el buen pastor, el pastor y obispo de nuestras almas, el príncipe de los pastores. Israel era un pueblo predominantemente pastoral, es decir, esta vocación era muy común, por lo tanto, siempre se hablaba de condiciones que compararan esta función para hablar de conceptos religiosos. El profeta, de manera eximia, de manera excelente, describe la grandeza de este pastor excepcional en unos versos del capítulo 40 de Isaías. Mire cómo describe el profeta la grandeza, el poderío de este pastor divino. 40:12 dice: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado del consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen como saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo, este santo pastor. ¿A quién o con qué se le puede comparar a la grandeza de Dios? Entonces Isaías enfoca el poderío de Dios, quien está al cuidado de su pueblo. En este capítulo se toma la figura del pastor que tiene la suficiencia para apacentar y proteger a su gran rebaño, y dice que su brazo es suficiente para llevar a sus ovejas. Pensando en este pastor divino, pletórico, suficiente, el salmista también se inspira
y compone el salmo que alguien llamó la corona o la joya de la corona del salterio, el Salmo 23. Este salmo transmite un mensaje de esperanza, de fortaleza, revela un profundo sentido de confianza y manifiesta la seguridad en la fidelidad y el amor de Dios. Algunos se lo saben y dice el Salmo 23, por lo menos estos primeros 4 versos: Jehová es mi pastor, y dice el salmista, nada me faltará. Es la suficiencia del poder de Dios y el enfoque de la confianza del salmista en esa suficiencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por supuesto, para que nada nos falte, necesitamos que Él sea nuestro pastor, es decir, que nosotros seamos sus ovejas y le sigamos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara me infundirá aliento. El cayado es ese palo o bastón que utilizan los pastores en sus labores de guiar al rebaño. Ese cayado les servía a ellos para apoyarse, para atraer o dispersar las ovejas, y también lo utilizaban como un arma. Entonces, la oveja se siente segura cuando ve que el pastor tiene ese cayado o esa vara, ese bastón en sus manos, porque ha aprendido a reconocer que ese es un instrumento para el bien suyo. El cayado de Dios es su palabra, y a través de ella Él nos da aliento, Él nos da vida, nos da fortaleza y esperanza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu vara y tu cayado, tu palabra me infunden aliento. La figura del pastor también se aplica al Mesías. El profeta Miqueas, por ahí en el capítulo 5, verso 4, dice que él, el Mesías, vendría como el Señor en Israel para pastorearlos con el poder de Jehová. Todo el poder de Dios, de este Dios que se describe en Isaías 40, reposaría en el Mesías, en Jesucristo, y Él vendría como el buen pastor para pastorear con todo el poder de Dios. Cristo Jesús es el buen pastor que guía a sus ovejas, las protege, las alimenta y les da vida eterna. Así lo dice Juan capítulo 10 versos 27 y 28, recogiendo las palabras del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y escuche esto: y nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Si usted está en las manos del Señor, le tengo una buena noticia: nada ni nadie lo arrebatará de esas manos del pastor divino, el pastor bendito. Porque si Él puede sostener todas las aguas en el hueco de su mano y recoger el polvo con sus dedos, ¿no podrá sostener su vida? ¿Será que para guardar a la hermana Sonia, entonces tendrá que soltar a la hermana Sandra? ¿O para guardar a la hermana Salvadora tendrá que soltar a la hermana Janet? ¿O solo sostiene a la hermana Luceneida en la izquierda y a la hermana Luz Karime a la derecha?
Y entonces, ¿qué pasaría con la hermana Dora o la hermana Nancy? Porque tiene entonces sus manos ocupadas. No, el poder de Dios, esa es la metáfora. Ese es el valor de la metáfora. El poder y la grandeza de Dios es inmensurable, es sublime. Y todos cabemos en su mano. Y nadie nos arrebatará. Se me ocurre pensar, siendo un poco literalistas, que él dice, nadie las arrebatará de mi mano. No dice de mis manos. Vamos a ser literalistas en la interpretación o en la aplicación. Quisiera yo aplicarlo, nadie las arrebatará de mi mano, porque la mano derecha es símbolo de poder, de amor, de justicia, de amor, de misericordia, de bendición. En la Biblia la derecha es eso. Pero en la izquierda tiene un significado contrario a lo que tiene el significado de la diestra. Se me ocurre pensar que cuando Jesucristo dice que yo tengo mis ovejas, les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, es porque nos tiene protegidos en su mano derecha, en su mano de bendición, en su mano de poder, en su diestra, en su favor, porque su izquierda está lista para ejecutar el juicio a los que no quieran arrepentirse. En el capítulo que tomamos como referencia se hace uso repetido de la erotema. La erotema o la interrogación retórica. Esa es una figura literaria que consiste en hacer una o varias preguntas cuyas respuestas son obvias o sencillamente no hay respuestas. Entonces hay una erotema repetida aquí en el capítulo 40, estúdielo, léalo, ya vimos algunos versos, quién le enseñó, quién recoge el agua en el hueco de su mano, a qué pues le compararemos, quién le pidió consejo, quién le enseñó el camino de justicia. Son preguntas retóricas porque la respuesta es nadie se compara a él, nadie le enseña. Tiene toda la autoridad. Nadie lo cuestiona. Nadie le pide cuentas a él. Y entonces, con estas preguntas, el profeta deja en claro la grandeza inigualable, inefable, indescriptible de nuestro Dios. Pero hay una pregunta, porque el salmista dice, Él vendrá con poder, su brazo señoreará. Eso del brazo se refiere a Cristo Jesús, porque Jehová desnudó su santo brazo. Se refiere a su manifestación en carne. Como pastor apacentará a su rebaño. Todo lo que necesitamos, el Señor lo tiene para nosotros. Si necesitamos seguridad, Él la tiene. Necesitamos provisión, Él la tiene. Necesitas paz, Él la tiene. Necesitas llenar tu estómago, Él va a proveer. Necesitas llenar y saciar tu alma, Él tiene cómo saciar tu alma de gozo verdadero. Necesitas seguridad, Él tiene para ti. Abundancia de seguridad. Entonces, después de esa serie de preguntas en las que se realza la idea de la grandeza de Dios, surge una pregunta, la del verso 27. Y con esta pregunta el profeta está concluyendo su mensaje, llamando a la reflexión del pueblo. Y es la pregunta que busca captar nuestra atención esta mañana y nos prepara para el cierre de este mensaje. Voy a leer esa pregunta en la Nueva Traducción Viviente, porque después de todas esas preguntas, donde las respuestas son obvias,
y resaltan a Dios como el único, como el Altísimo, como el poderoso. Entonces dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir entonces que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? La traducción al lenguaje actual dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? La Reina Valera dice: ¿por qué dices, mi camino está escondido de Jehová? Esta otra versión dice: oh, es que el Señor no ve mis dificultades. Y la última dice: Israel, ¿por qué te quejas? Y vuelve a preguntar: ¿por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Mire cómo llega esa pregunta. Después de describir el poderío del Señor, después de compararlo al pastor suficiente, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Entonces le dice a Israel: ¿por qué te quejas entonces? ¿Por qué piensas que Dios ya no se acuerda de ti? ¿Por qué dices que Él no ve tus dificultades? Porque a veces dudamos de la suficiencia de Dios y no encontramos en Él nuestra plenitud, y comenzamos a buscar en otros lugares, en otras personas, en otras actividades. Buscamos esa plenitud, sentirnos completos, y entonces es que siento un vacío. Y la gente está llena de vacíos y se van a los lugares, se van a las prácticas de cosas y a los hábitos y a las situaciones y a objetos para tratar de llenar esos vacíos. Pero el que cree en el Señor, el que espera al Señor, debe tener una seguridad en la suficiencia de Él. Porque dudar de la suficiencia de Dios puede llevarnos a adoptar el mal hábito de la queja. Oh Israel, ¿por qué te quejas? Y uno se queja cuando ha perdido algo, cuando le ha ido mal en algo, cuando duda, cuando no tiene, cuando ve que las cosas no van como uno las planeó. Entonces comienza a quejarse. La queja. Los expertos en la salud mental opinan que hay situaciones en la vida que sin lugar a dudas ameritan quejarse. Pero le voy a decir lo inconveniente que es adoptar un hábito de queja. Porque hay personas que a todo momento se están quejando. Oiga, ¿y cómo está? Ahí bien, más o menos. Ahí en la lucha. A mí no me gusta esa frase, porque quiere decir como que no, pues ahí estamos como que sobreviviendo, pero más bien como más mal que bien. Y no, pero es que vea el gobierno. Entonces la persona está mal por el gobierno, por lo que pasó en el Capitolio esta semana. Y no, que es que no tengo porque no vea el COVID. Entonces la persona está mal porque... Y no, es que mi esposa, hermano. No, mi esposo. No, es que usted viera a mis hijos. No, el jefe, el trabajo. No, por aquí, por allá. No, la iglesia. Y mire que un hermanito, que una hermanita me dio mal testimonio. Y entonces se descarrió porque alguien le dio mal testimonio. Entonces nos quejamos y los culpables de nuestras desgracias son los demás. Y casi que sin darnos cuenta nos volvimos quejambrosos por hábito. Y claro, hay situaciones en las que amerita quejarse. La queja es una reacción natural para liberarnos de esas tensiones que se acumulan por ciertas cosas que nos pasan. Entonces, en algún momento el quejarse puede liberarnos, puede como soltarnos un poco y liberar de esa tensión, de esa presión. Y hay cosas difíciles y es justo quejarse, sobre todo si tú te quejas delante de Dios. ¿Por qué? ¿O qué sucedió? Se murió un familiar, se perdió un trabajo,
una tremenda noticia dura, difícil, entonces como que hay una tensión y es válido la queja y liberarse, pero ante una situación difícil, nosotros tenemos dos opciones: analizar cada situación y buscar la solución, o resistirnos y adoptar la posición de la queja. La primera nos moviliza a una acción, la segunda nos paraliza en un estado de amargura, de frustración. Y no podemos permitir que el quejarse se convierta en un mal hábito para despertar compasión, mucho menos para manipular a otros. La insistencia en la queja es una forma de condicionarnos negativamente, porque genera rechazo en los demás y termina por deteriorar nuestras relaciones familiares, laborales, relaciones en la iglesia, porque a nadie le gusta hablar con una persona que a toda hora se está quejando. Se queja de la familia, del pastor, del presidente, del gobernador, de la ciudad. Es que esta ciudad, este país. Yo le pregunto, entonces, ¿qué hace aquí? Se queja de su trabajo, pues busque otro, cambie de trabajo. Sí. Lo que sí no puede cambiar es de esposa, pues ya le tocó. O de esposo. Es una quejadera a todo momento, y no estoy ignorando situaciones difíciles que yo también las he pasado. Ya le dije, la canción que le entoné surge de un momento de angustia y en el que yo me estaba quejando delante de Dios. Pero no podemos permitir entonces que las quejas se vuelvan un mal hábito, porque estar expuestos a la queja de manera reiterada, deteriora nuestra capacidad del cerebro, elimina las conexiones neuronales en nuestro cerebro y entonces nos reduce la capacidad de encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan. Así que además de afectarnos la queja socialmente, espiritualmente, emocionalmente, nos afecta físicamente, porque cuando el cerebro se concentra en la queja, se bloquean las neuronas, ya no se comunican. Y entonces no hay cómo encontrar soluciones. Por eso el que se queja, siempre vive en las mismas situaciones, no avanza, porque su cerebro ya no le funciona bien. Tiene toda la capacidad de buscar las soluciones, y si es un creyente, las tiene todas las soluciones. En Cristo Jesús está la solución para todo, y su palabra nos guía. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra que le alabemos, y el salmista dice: alabaré a Jehová en todo tiempo. Le alabaré en medio de los problemas, le alabaré en medio de la angustia, porque cuando alabo a Dios, Él se exalta en su poderío, y hasta mi cerebro se abre y puedo ver la bendición de Dios, puedo ver la dirección del Señor. Si bien es cierto que lo que estamos viviendo actualmente tiene a muchos agotados, frustrados, llenos de ansiedad, claro que sí, la amenaza es latente, claro que sí. Y algunos estarán pensando, como dice el verso 27, es que el Señor no se fija en mis dificultades. El Señor se olvidó de mí, y nos quejamos. Y pensamos que somos los únicos que tienen problemas, somos los únicos que están en dificultad, y eso no es cierto. Las mismas dificultades se van operando en cada uno de nuestros hermanos en todo el mundo, dice la Biblia, pero la gran verdad es que el Señor no se ha olvidado de nosotros. De lo único que Dios se olvida es de los pecados perdonados. De resto, el Señor no se ha olvidado de ti.
Él nos lleva esculpido, Él nos lleva grabados en su palma, en la palma de su mano. Él no ha cerrado sus ojos a nuestras dificultades. Él sabe las dificultades que tú estás pasando. Él las sabe, Él las conoce. Él no ha cerrado su oído para oír, ni ha detenido su mano para dar. Su fuerza no se ha agotado y su protección no tiene fecha de vencimiento. Usted compra una computadora y tiene que protegerla con un antivirus. Y cada año tiene que renovar el antivirus. Bueno, si no es Apple, si es de las otras, renueve el antivirus. Y cada vez si tiene una alarma, tiene que estar renovando la cobertura de la alarma de su casa. El seguro de su carro tiene que estar renovándolo mensualmente. Páguelo para que tenga cobertura, porque todo eso tiene su fecha límite, su fecha de vencimiento. Pero la protección de Dios sobre nosotros no tiene fecha de vencimiento. El Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque su gracia y su poder son inagotables. Inagotables. Entonces Pablo tenía esta seguridad y aprendió a superar la queja. Recuerde que Pablo dice: hasta 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón de mi carne. Tal vez 3 veces es una manera de decir muchas veces. Y quéjese, y quéjese, y quéjese. Y a veces no nos quejamos con los demás, pero todas nuestras oraciones delante de Dios son quejas, 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 quejas. Y ni una alabancita por ahí. Ni siquiera un santo, un gracias. Ni siquiera un te alabo, Señor, te adoro. Sino dame, es que me falta eso, es que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y usted lleva un bulto allí pesado de situaciones y de quejas. Y su vida es lenta, amarga. Imagínese si ahora nos reímos y no se sabe, no se nota. Es chistoso porque cuando le van a tomar la foto a uno es que riéndose, pero no se ve la risa. Para algunos no se les ve la risa ni sin máscara. Ahora, ¿cómo será con máscara? Porque están llenos de amargura y han dejado que sus cargas se sumen una tras otra. Pero la Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y deja toda tu ansiedad en las manos en la mano poderosa de Dios. Porque Él tiene cuidado de ti, dice el apóstol. Él tiene cuidado de nosotros. Y Pablo aprendió entonces a no quejarse más. Bueno. Porque el Señor le dijo: Pablo, ya no te quejes más. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo aprendió la lección y aprendió a encontrar la solución en la suficiencia de Dios. Y Santiago dice: no tienes sabiduría, pídesela a Dios, Él la da abundantemente. No sabes cómo, pídele a Dios sabiduría. No estés revoloteando ahí en un lugar buscando a ver cómo resuelves, y de tanto intentar y de nada producir terminas agotado, frustrada, decepcionada y negando a Dios, culpando a todo el mundo, culpando a la sociedad. Cuando el problema no está ni en Dios, ni en la sociedad, ni siquiera en el gobierno, ni en el pobre virus, que ahora el virus es el culpable de todo, como el diablo. Todo lo malo que le pasa a un creyente es el diablo. Diablo cochino, diablo cochino, diablo cochino. Pero a veces nosotros somos los culpables y responsables de nuestras malas decisiones, porque no hemos aprendido a confiar en la suficiencia de Dios. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, Él la da a todos abundantemente. Y entonces Pablo dice que él sabía vivir con casi nada o con todo lo necesario, que había aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, y por eso dijo este famoso versículo:
que lo decimos cuando nos piden un verso en el culto, en el devocional, ahí de afán, entonces salimos con este verso. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses 4:13. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero hermano, ese versículo no puede ser el versículo de emergencia para salir ahí, sino que tiene que ser una realidad de nuestra vida. Cuando algo no funciona mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un pastor de nuestra organización que cuando uno lo llama, siempre responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a la orden, aló. Y así contesta siempre. Porque cuando no hay, cuando viene la situación, usted piense, es que todo lo voy a poder superar, pero a través de Cristo, quien es el que me da las fuerzas. Está en una tentación, todo lo puedo superar a través de Cristo, quien me da las fuerzas. Está pasando ansiedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este verso está en un contexto de cosas materiales. Léalo usted, Filipenses 4 habla de las cosas materiales, y es ahí cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Si le falta algo, todo lo puedo obtener en Él. Él me fortalece. Y entonces anima a la iglesia con esta declaración que dice, así que mi Dios suplirá. Recuerda ese verso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que elijamos en esta mañana, ante las situaciones, ante los problemas, ante las dificultades, ante los obstáculos, o nos sentamos a quejarnos y a lamentarnos y a tratar de llamar la atención de otros o manipularnos para que nos den o nos ayuden, o nos levantamos en la confianza de la promesa del Señor, confiando en su suficiencia, sabiendo que nadie le aconseja, que nadie le da, que nadie le pide cuentas, que Él tiene todo el poder para sustentar esta creación, y esperamos que Él nos muestre la salida. La provisión de Dios es suficiente. Por eso el apóstol nos invita, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La provisión de Dios es suficiente para que recibas en esta mañana la fuerza y la protección que tú necesitas. ¿Por qué te quejas, oh Israel? ¿Por qué te quejas, hermano, hermana? ¿Por qué piensas que Dios no ve tus dificultades? Entonces dice, el profeta cierra este capítulo diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Imagínese la grandeza, la inmensidad del poder, el depósito infinito del poder de Dios para darle fuerzas al que no tiene ningunas y multiplicar. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, en Cristo estamos completos y de su plenitud tomamos todo. Con Él no nos falta nada. Yo le invito para que este año confiemos en la suficiencia de Dios. Pónganse en pie, hermanos. Y vamos a pedirle al Señor su ayuda, su dirección, su bendición. Y vamos a cambiar nuestras quejas por alabanzas. Nuestras quejas por versículos que expresen confianza en el Señor. Y hermano, esa gente que se queja y que se queja y que se queja, ya no hable más con ellos. Eso va a bloquear su cerebro. No hable más con ellos, ore por ellos. Señor, ayúdales. Pero usted tiene que rodearse de gente que le declare a usted la confianza en el Señor, la palabra del Señor. Porque si no, usted va a terminar no uno quejándose, sino dos. Por eso la Biblia dice, no vayas a la casa de tu vecino en el día de tu aflicción. Porque cuando usted está afligido, entonces usted se expresa de manera afligida, y eso es lo que va a estar hablando. Cuando usted tenga una aflicción,
váyase a la presencia de Dios en oración. Porque cuando usted le hable a alguien, usted necesita hablarle a alguien palabras de fe. Y le estoy hablando a los creyentes, porque hay veces en que los inconversos nos animan a nosotros, cuando tiene que ser lo contrario. Si hay alguien que conoce el poder de Dios, somos sus hijos. Porque Él con su poder nos libró del pecado, rompió las cadenas de la maldad. Entonces, hermanos, oremos, vamos a orar al Señor. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Tiene algún problema? ¿Alguna petición? Vamos a orar a Dios en esta mañana. Hay algunas peticiones que nos han compartido. Oremos por los pastores, por los misioneros, oremos por este país. Este país necesita nuestra oración. Y mire, hablando de esto, hay un proverbio que dice que por la bendición del justo, la ciudad es bendecida. Lo que usted tiene que hablar de su país, el país donde usted vive, de su ciudad, es bendición y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Oremos por lo que pasa políticamente en nuestro país. Él pone reyes, quita reyes. Ya lo leíamos, para Él los reyes y los grandes le son como nada. Pero a su pueblo lo defiende el Señor. Oremos por los líderes de nuestra iglesia. Estamos planeando el trabajo de este año. Sigamos orando, pidiéndole a Dios un edificio más grande. Pero hay hermanos enfermos. La hermana Ruth Sánchez está quebrantada de salud. Vamos a orar por ella. También se pide oración por la hermana Doris Puentes, la mamá de la hermana Daniela, por la hermana Sara, hermana Catherine, han pedido oración. La hermana Mariela Orellana pide oración por su familia, por Juan Orellana, su familia, están enfermos. Y si usted tiene una necesidad, aquí hay amigos que nos visitan esta mañana, queremos orar por ellos, decirles que nos alegra mucho que estén aquí. Oremos por Fausto, el hijo de la hermana Dora, también su recuperación. Vamos a orar. Si tiene una necesidad, le invito para que levante sus manos y confíe en la suficiencia de Dios. Si tiene alguna queja, exprésesela a Él lo va a entender. Pero después de que se queje, no quede como disco rayado suba la agujita, córrala, y entonces deje que su corazón le dé gracias al Señor, porque Él se va a exaltar en medio de su situación. Todos orando, niños, jóvenes, adultos, oremos, creamos en el poder de Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oramos, Señor, creyendo, confiando en tu poder y en tu grandeza. Y dejamos en tus manos toda nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras dificultades. Oramos por los que están enfermos, por los hogares, las familias, por los que están en escasez, por los que no tienen trabajo, por los que están en las prisiones, en los hospitales. Oramos por esta ciudad, por este país. Señor, ten misericordia de este país, el orden público, el asunto de salud. Tú eres el único que puede detener este asunto de salud, Señor Jesucristo. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Los hermanos que hemos mencionado, que seas tú poniendo tu mano de poder, haciendo milagros. Y en ti confiamos, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento delante de ti, Señor. Confíe en el Señor, confíe en el Señor, confíe en el Señor Jesús.